Bueno gente, hoy un vídeo algo distinto dentro de mi canal y es sobre cómo construirte un ordenador, ya sea para edición de vídeo, fotografía, 3D, diseño o cualquier cosa de tipo multimedia que se os pueda ocurrir. Lo cierto es que cuando vais a armar uno de estos ordenadores, todos los componentes que vais a utilizar, ya sea para una utilidad u otra, van a ser prácticamente los mismos. Vais a estar comprando prácticamente los mismos componentes, ya sea si hacéis el ordenador para 3D o si lo hacéis para fotografía. Si estáis viendo este vídeo y pensáis que qué tengo que decir distinto de lo que ya han dicho otros canales que sigáis, por ejemplo de fotografía o de edición de vídeo o 3D o lo que sea, en mi caso soy artista de efectos visuales y estoy especializado en el departamento de simulaciones, el departamento en el que hacemos explosiones, fluidos, humos, en fin, efectos a gran escala y que tenemos la fama de utilizar los ordenadores que más recursos requieren dentro de la industria de la postproducción. Entonces, con mi experiencia, os quiero hablar de este tema, de cuál es el ordenador que vais a necesitar, porque lo que os voy a contar es básicamente todo lo que necesitáis saber a la hora de construir vuestro ordenador y ahorraros dinero y sobre todo tener el mejor equipo en relación calidad-precio. Esto es importantísimo, que intentéis siempre optimizar al máximo los recursos porque al fin y al cabo comprar un ordenador es una gran inversión. Sin ánimo de generar ningún tipo de polémica, voy a dejar fuera a los ordenadores de Mac, a los ordenadores de Apple, no por nada en concreto, sino porque considero que son ordenadores que son muy buenos, que están muy bien construidos y que tienen unos diseños que son espectaculares, pero que son bastante caros en relación al precio-potencia. Con esto lo que quiero decir es que por el mismo precio vais a poder adquirir un ordenador mucho más potente para estas funciones. Y da exactamente igual que estéis utilizando el sistema operativo de Apple o el sistema operativo de Windows o Linux, porque los programas de postproducción que utilizamos, ya sea Photoshop, Premiere o por ejemplo programas de 3D como Maya, da igual en qué sistema operativo estén. Lo que van a utilizar siempre son los componentes de los que vamos a hablar. Cuanto más potentes sean estos componentes, mejor van a ir los programas, independientemente del sistema operativo que estéis utilizando. Vamos a empezar hablando de los tres componentes principales que vais a necesitar para esto. De hecho, como he dicho, no vais a necesitar comprar los componentes más top de gama para que os montéis un buen ordenador que os sirva para absolutamente todo. Los tres componentes que considero más esenciales a la hora de montar nuestro primer ordenador son sin duda la CPU o lo que es el procesador, la tarjeta gráfica o GPU y la memoria RAM. Estos tres componentes son tres componentes esenciales dentro de nuestro ordenador. Mira este. ¿Qué tonto que soy? Primero vamos a hablar de la CPU o lo que es el procesador. Dentro de la CPU tenemos dos marcas principales que son AMD y también es Intel. Y en mi opinión, para lo que necesitamos los artistas de efectos visuales o editores de fotografía o de vídeo o diseñadores, sin duda AMD tiene ganada la partida a Intel, porque tiene procesadores que son más potentes y son más baratos. Esto quiere decir que tienen núcleos más rápidos y en mayor cantidad. Dentro de estos procesadores podemos encontrar la gama profesional, que son los procesadores llamados Intel Xeon o también los AMD Threadripper. Estos procesadores, la diferencia que tienen con los anteriores es que tienen un mayor número de núcleos. Un mayor número de núcleos lo que quiere decir es que podemos trabajar con más aplicaciones abiertas al mismo tiempo y que los núcleos se distribuyan por aplicación. Por ejemplo, si eres un editor de fotografía o un editor de vídeo y estás trabajando en un proyecto, no es raro que puedas trabajar con Adobe Premiere abierto, a la vez que Audition para editar el audio, Photoshop, After Effects, en fin, muchos programas abiertos a la vez y que estos programas consuman un montón de recursos del ordenador, entre ellos los núcleos del procesador, que a lo mejor estés renderizando algo con After Effects a la vez que estás editando, etc. Aquí es donde entran esta gama de procesadores profesionales. Ahora bien, ¿es necesario irse a esta gama siendo un usuario particular, incluso un freelance que no estás trabajando en cine al máximo nivel? Mi opinión sinceramente es que no hace falta en absoluto. Estos procesadores los utilizamos en estudio los artistas de efectos visuales, por ejemplo, hablo simplemente de mi área, porque es muy común que cuando estamos trabajando en cualquiera de nuestros día a día, estemos trabajando en muchos planos a la vez. Esto quiere decir que, por ejemplo, si eres un artista de Maya o de 3ds Max o en mi caso de Houdini, puede ser que estés trabajando a la vez con 5 Houdinis abiertos o con 5 3ds Max abiertos, a la vez que estás trabajando también con otros programas más abiertos y vas a hacer un montón de uso de todos los recursos del ordenador. Es por esto que en estudios profesionales tenemos estos procesadores, pero cuando estamos trabajando desde casa es muy difícil que realmente podamos necesitar un procesador con tantísimos núcleos. ¿Qué es lo que pasa también con estos procesadores? Porque estos procesadores son mucho más caros, requieren placas base mucho más caras y en fin,
que lo que van a hacer es que el conjunto del ordenador se dispare en el precio. Estos procesadores los vamos a descartar, sea cual sea vuestro nivel a uso particular. Y como ya he dicho, dentro de las CPU sin duda me quedaría a día de hoy con los procesadores Ryzen. No porque me guste menos Intel, sino porque los procesadores de AMD Ryzen son más baratos y son más potentes. A la vez que, como he dicho, tienen más núcleos también, en igualdad de condiciones e igualdad de precio. El siguiente componente a tener en cuenta sería la tarjeta gráfica o la GPU. En este caso creo que sinceramente no hay discusión posible, y es que la gama de Nvidia, tanto las RTX como las GTX, tienen el monopolio y el dominio absoluto. Una tarjeta gráfica de AMD puede ser que os dé muchos problemas de rendimiento a nivel de drivers de los programas, es decir, que el propio programa no esté tan bien optimizado para estas gráficas AMD como si lo estaría para gráficas Nvidia. Este problema se puede acrecentar mucho más si utilizamos programas 3D como 3ds Max o Maya o Houdini, como he dicho, o Blender, en el que si utilizáis gráficas AMD es muy probable que tengáis problemas de display en el propio viewport, en la propia escena de 3D, y que el programa os crashee, os cierre y que os dé mucho dolor de cabeza simplemente por los drivers que utilizan para AMD. ¿Por qué pasa esto? No lo sé, pero es así. Por eso os digo que siempre tiréis a las Nvidias RTX o las Nvidias GTX, que son las que funcionan perfectamente. Dentro de las Nvidias RTX, que son las más actuales ahora mismo, tenemos una variedad de modelos bastante alta, que van desde la, bueno, yo consideraría desde la 2060 hasta la 2080 Ti. Conforme vayáis subiendo de modelo, la gráfica será más cara, será más potente y podéis amoldarla un poco a vuestras necesidades. Sinceramente, no creo que sea necesario comprar mucho más allá de lo que sea una 2070. Otra cosa que quiero desmitificar es el tema de las Nvidia Quadro. Hay mucho mito con esto, lo he visto en muchísimas reviews e incluso en páginas que montan ordenadores o incluso en análisis de ordenadores, donde recomiendan comprar tarjetas Quadro, Nvidia Quadro, que es la gama profesional de Nvidia, frente a las tarjetas que son gaming o para videojuegos, que son las tarjetas de RTX. No os confundáis, las tarjetas RTX son perfectamente capaces de trabajar a nivel profesional. De hecho, en igualdad de condiciones, en igualdad de condición de precio, una tarjeta gráfica RTX es más potente que la Quadro, que cueste lo mismo. Y os estoy hablando a nivel de uso profesional, no a nivel de uso de videojuegos. Recientemente, no sé si lo voy a poner por aquí, he estado viendo un benchmark. Un benchmark es un tipo de test que realizan, por ejemplo, las casas de motores de render para ver qué componentes son los más rápidos. Pues recientemente he estado viendo un benchmark de Redshift, que Redshift es un motor de render que utiliza exclusivamente la tarjeta gráfica para realizar sus render. Bueno, en realidad también usa algo de CPU, pero bueno, el punto del motor de render es que usa en su mayor parte la tarjeta gráfica. Pues todas las primeras posiciones estaban copadas por tarjetas gráficas RTX y no Quadro. Y a mí, sinceramente, Redshift era la única excusa en la que se me ocurriría, por ejemplo, poder comprar una tarjeta gráfica Quadro en caso de que fueseis a utilizar exclusivamente ese motor de render. Pues bueno, ese listado nos enseña que todas las gráficas que están en primeras posiciones son gráficas gaming o gráficas para videojuegos, que son las gráficas que os he comentado, RTX, que sin duda son las mejores gráficas en relación calidad-precio. El siguiente componente importantísimo también es la memoria RAM. ¿Cuánta memoria RAM necesitamos realmente para trabajar en nuestros proyectos? Partiendo de la base de los estándares que están surgiendo, por ejemplo, en vídeo o en fotografía con cámaras con muchos megapíxeles, o en vídeo con grabación a 4K, y bueno, pues en fin, con archivos que empiezan a ser mucho más pesados en todo tipo de ámbitos, creo que recomendaría de 32 GB de RAM hasta los 128 GB de RAM. Por supuesto, podéis poner 256 y mucho más, pero también son equipos que se van a ir multiplicando el precio cada vez más. No considero que más allá de los 128 GB de RAM sea algo realista. Ya empezamos a hablar de una cantidad de memoria RAM que es excesivamente alta y que solo me puedo imaginar utilizarla, por ejemplo, en el caso de mi departamento, si tenemos que hacer una simulación muy pesada de fluidos o de un fuego con muchísimo detalle durante muchísimos fotogramas. Creo que solamente sería útil para un 0,0001% de los casos realmente tener más allá de los 128 GB de RAM, pero sin duda para mí lo ideal sería entre 32 GB de RAM y 64. Con 32 GB de RAM vas a ir perfectamente bien, y además últimamente la RAM creo que se ha estabilizado un poco de precio, porque hace unos años también era carísima, bajó el precio, volvió a subir, ahora se ha estabilizado. Creo que ahora la memoria RAM está en un buen precio. Si compráis un procesador Ryzen
Ryzen, tenéis que también tener presente que vais a necesitar un tipo de memoria RAM determinada para que ese procesador funcione en condiciones óptimas. Esto quiere decir que la memoria RAM que compréis tiene que tener una velocidad mínima determinada. Creo que lo mínimo que recomendaría para procesadores AMD Ryzen sería 2666 MHz. Esa sería la RAM que recomendaría. Oye, ya que estáis, si también dejáis un like y os suscribís al canal, os lo agradecería muchísimo. Después, por supuesto, tendríamos que tener presente comprar un componente estrella, que es la placa base. La placa base es donde van a ir, para que me entendáis, incrustados todos nuestros componentes. Es importante que la placa base sea de cierta calidad, pero en la actualidad prácticamente cualquier placa base que vayáis a comprar va a ser de una excelente calidad. Si no estoy hablando de marcas, por ejemplo, tanto de gráficas, que bueno, las gráficas las montan distintas marcas, o en este caso las placas bases o memorias RAM, es porque las principales marcas que vais a ver en cualquier tienda de informática construyen con muy buena calidad y no vais a tener ningún problema. Da igual que compréis, por ejemplo, una placa base MSI, Asus, Gigabyte, todas ellas van estupendamente bien. Yo en mi caso he tenido prácticamente placas base de todas las marcas que hay y no he tenido nunca ningún problema con ninguna de ellas. Lo que tenéis que tener presente con las placas base es que cuanto más cara sea la placa base, más conexiones va a tener, a la vez que también va a tener una mejor calidad de construcción. Esto ya es personal de cada uno, pero por mucho que gastéis mucho dinero en una placa base, eso no quiere decir que vuestro ordenador vaya a ir más rápido, por lo cual es un componente donde a lo mejor sí que podéis pensar en ahorrar un poco de dinero, donde no tendréis que comprar la mejor placa base y a lo mejor podéis comprar una de mediana o incluso baja calidad, porque el ordenador va a ir exactamente igual de rápido. Y como he dicho, una placa base de baja calidad de cualquiera de estas marcas funciona perfectamente bien. Tengo amigos que han montado placas base de las que vamos a decir más baratas y nunca han tenido ningún problema. En mi caso me gusta montarlas que sean de media o alta calidad, pero esto ya es cosa mía. ¿Qué quieres, Kenzo? Madre mía. Espera. Ay, madre mía. Kenzo, tío. Mira, Kenzo, habla. Venga, vamos. Pues como pesas. Lo siguiente que vais a necesitar van a ser discos duros. Voy a ir directamente al grano. Vais a necesitar un disco duro SSD, que mínimo recomiendo que sea de 500 GB, donde vais a instalar todos vuestros programas y juegos o lo que se os ocurra, pero tenéis que tener un disco duro SSD que sea por lo menos de 500 GB, que tenga capacidad, porque por lo general los que trabajamos en esto solemos tener muchos programas instalados que a la vez tienen muchas caches internas que las van guardando automáticamente, y es preferible que todo esto lo hagan en la propia unidad de instalación. Y por otra parte, sin necesidad de que tengáis un SSD, podéis comprar un disco duro HDD. Eso sí, un disco duro que sea un poco rápido, es decir, de unos 7200, los vais a ver ahí cuando los vayáis a comprar. Y aquí es donde podéis comprar un disco duro, por ejemplo, de 4 teras o dos discos duros de 2 terabytes, pero en este caso, con eso vais a tener almacenamiento suficiente, y en el caso de que necesitéis más almacenamiento, pues ya podríamos comprar más discos duros, os podríais meter en un tema de RAIDs, bueno, en fin, 4 terabytes de HDD y mínimo 500 GB de SSD. Además, podéis aprovechar que los SSDs, estos discos duros, antes eran carísimos y cada vez están siendo más baratos. Y bueno, pues tenéis por ejemplo una marca como es Samsung, que tiene los clásicos Samsung Evo, que sin duda son unos discos duros que funcionan de forma excepcional. El siguiente componente que vais a necesitar, que va a ser importantísimo, va a ser el disipador que va a enfriar vuestro procesador. ¿Cuál es mi recomendación? Pues por experiencia personal, sin duda os recomiendo la refrigeración líquida. He usado todo tipo de disipadores, he usado los clásicos de ventilador y también he usado los de refrigeración líquida, y a mí personalmente los que mejor resultado me han dado siempre han sido los de refrigeración líquida. De hecho, tengo uno que tiene más de 7 años y sigue funcionando perfectamente en uno de mis equipos y nunca me ha dado ningún solo problema. Os recomiendo la marca de Corsair. Ya sé que hay marcas también más baratas como Enermax o bueno, muchas otras marcas más que también hacen refrigeraciones líquidas más baratas, pero creo que Corsair tiene una buena relación calidad-precio. El tema de la refrigeración líquida es que muchas veces he dejado mi ordenador haciendo simulaciones o haciendo renders durante la noche, y los disipadores que siempre han mantenido mejores temperaturas en mi procesador siempre han sido los de refrigeración líquida. Ya solo me quedaría hablar de dos componentes, que estos dos componentes serían la fuente de alimentación y la caja. Por Dios, la caja es súper importante también. Es importante que la fuente de alimentación sea de buena calidad,
pero incluso las que vemos a día de hoy que son de baja calidad o que son más baratas, creo que también son fuentes de alimentación perfectamente óptimas. Corsair tienen muy buen catálogo de fuentes de alimentación, pero son también las más caras dentro de toda la gama de modelos que tenemos. ¿Por qué es importante que una fuente de alimentación tenga por lo menos un mínimo de calidad? Porque una fuente de alimentación mala, en teoría, en caso de que haya un corte de luz, se puede cargar todo vuestro equipo a nivel eléctrico. Sin duda nunca he visto el caso de algún amigo que a lo mejor haya utilizado una fuente de alimentación más barata, que se haya ido la luz y que le haya roto el ordenador, o que incluso se haya roto la fuente de alimentación. Nunca lo he visto, pero bueno, eso es un poco la teoría, lo que dice la teoría, y que también es la realidad, o sea que las fuentes más caras tienen mejores componentes y también en cierto modo son más seguras. Por último, otro componente que podéis elegir es la caja. La caja, por supuesto, me refiero a la caja del ordenador donde vais a poder montar esta torre. Aquí tenéis una variedad bastante enorme, no os puedo dar una sola recomendación. En mi caso aquí no os lo puedo enseñar porque ahora mismo estoy grabando este vídeo desde España. Muchos de los que me seguís ya sabéis que yo no vivo aquí, no vivo en España, yo vivo en Budapest, que es donde tengo mi equipo. Pero en Budapest, por ejemplo, tengo una caja que se llama Mini ITX. Es una caja que es literalmente enana. Y ahí tengo montado una workstation, pero literalmente. Esto creo que no es lo óptimo, lo hice un poco por capricho porque quería cambiar un poco de aires. Pero si tenéis espacio y tenéis un sitio donde poner vuestro ordenador y no os tenéis que mover mucho, etcétera, sin duda os recomendaría que compraseis una muy buena caja. Una caja que sea de muy buena calidad. Primero va a ser una caja que es muy grande, ergo va a tener una muy buena ventilación dentro de la misma y además va a tener una muy buena construcción de componentes, un muy buen sistema de disipación dentro de la caja para que entre el aire dentro del ordenador y salga por detrás. En fin, que va a estar muy bien planificada esa caja y además va a ser una herramienta en la que os va a ser muy fácil poder manipular. Una caja de ordenador que sea barata es el infierno si queréis montar el ordenador por vuestra cuenta. Es decir, que en el punto de la caja no escatiméis gastos. Ahora que hablo ya de todos los componentes, creo que va a ser un vídeo entre comillas bastante largo. No he hecho lo que sería, por ejemplo, montar el ordenador desde cero por mi cuenta. O si queréis que, por ejemplo, configure un ordenador para mí completamente, o sea, de cómo lo haría yo acorde a mis necesidades si tuviese que tener un ordenador en casa o me lo tuviese que hacer ahora, pues podéis dejarlo en los comentarios y pues bueno, pues a lo mejor podría hacer un vídeo haciendo un ordenador componente a componente por un artista de efectos visuales. ¿Qué os parece? O sea, que lo dejéis en los comentarios. Pero el punto de este vídeo también lo he hecho en base a una reflexión personal. Y es que considero que todos los que seamos artistas digitales, ya seamos fotógrafos, editores de vídeo, artistas de 3D o en fin, o lo que sea, creo que de verdad es importantísimo que conozcamos o por lo menos tengamos unos conocimientos básicos de hardware. Esto lo digo completamente en serio porque de alguna forma si por ejemplo tú eres un fotógrafo, estoy seguro de que tú sabes qué lentes utilizas, qué cámara utilizas y que estás bastante puesto en el apartado más técnico de tu profesión. ¿Por qué no vais a saber o por qué no vais a tener los conocimientos de otro componente que estáis utilizando muchísima parte de vuestro tiempo? Creo que es un punto importantísimo dentro de nuestro trabajo, un punto que tenemos que realmente prestar atención porque si tomamos malas decisiones podemos gastar mucho dinero y que realmente hayamos comprado algo que no sea idóneo o acorde a nuestras necesidades y que ahorrando muchísimo dinero pudiésemos haber comprado algo también mucho mejor y que nos facilitase nuestro trabajo. Porque cuando estamos adquiriendo un ordenador por componentes o lo estamos haciendo a nuestra medida, lo que estamos haciendo es ahorrar mucho tiempo de trabajo. Por eso considero que tener conocimientos básicos de hardware es algo esencial para todos los artistas que en algún punto tenemos que trabajar desde el ordenador. Ya sé que hay muchos que tienen la teoría de que, oye, yo simplemente quiero darle a encender y que funcione y no me preocupo de nada más, pero no creo que sea ese el punto. De la misma forma que si tú eres un filmmaker o un fotógrafo, tú no dices que tú quieres una cámara, que le des a grabar o que le des a hacer una foto y ya está, sin preocuparte de nada más. Creo que realmente como profesionales es un punto importantísimo. Incluso si no eres profesional y lo haces simplemente puramente por hobby, también puedes aprender y disfrutar muchísimo. Ya sabéis que me podéis seguir en mis redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, @HectorVFX, así como en mi Twitch, el Twitch de Esperando el Render, donde estoy haciendo streamings todos los domingos a las 8 de la tarde, así que os invito a que os paséis por allí porque siempre estamos pasando muy buenos momentos, hablando de cosas técnicas, hablando de cosas artísticas, que siempre os podéis pasar por allí a pegar un saludo y estaré encantado de responderos. También podéis dejar un comentario si tenéis alguna duda sobre los componentes que he ido hablando o de lo que os ha parecido el vídeo, si os gustaría que a lo mejor hablase de un componente en específico, yo qué sé, o sea que dejad cosas en los comentarios que siempre me encanta leeros y también responderos, ya sabéis que siempre os estoy respondiendo.
Y por supuesto también suscribiros al canal, compartir este vídeo con cualquier amigo que se quiera hacer un ordenador, ya sea para edición de vídeo, para videojuegos o para fotografía o para 3D. Y nada más, gente, que me despido. Os mando un saludo y chao, chao.